mejores y mayores condiciones de vida en una sociedad. Esto es lo que nos llevará hoy. También usted puede seguirnos a través de la televisión abierta, como también a través de las señales de cable, tanto de Megacable, Telecable como Total Play, o también a través de la página web. También puede escuchar este programa en radio a través de amplitud modulada, concretamente en la frecuencia 96.3 de FM y amplitud modulada AM en el 630, para que nos siga y comparta con nosotros estos programas. Adriana, platícanos un poco, tantos años en la universidad como académica y tan estudiosa de estos procesos educativos. ¿Qué tan importante es la lectura en la formación de los seres humanos? Pues mira, Lina, bajo mi punto de vista, la lectura es tan importante que se ha creado una feria del libro, que tenemos aquí varios días trabajando este punto, ¿verdad? Y es una feria internacional y es una de las ferias más grandes. Pues la lectura es tan básica como tanto que incrementa tu mundo, desarrolla tus espacios, desarrolla la imaginación y la creatividad. Todo lo que conocemos hasta ahora, nosotros que trabajamos en un nivel universitario, pues nos podemos dar cuenta que gracias a la lectura es como recibimos la información. Por ejemplo, desde que están los niños ingresan al preescolar, primaria, secundaria, nivel medio y nivel superior en el que estamos, pues es gracias a la lectura que nosotros desarrollamos el conocimiento y por lo tanto, bueno, pues todos nuestros estudios universitarios. Gracias a la lectura, por ejemplo, también incrementamos el alma. Nosotros sabemos que el hombre está formado por cuerpo y espíritu. El cuerpo lo podemos alimentar pues con brócoli, papas, pescado, frutas, verduras. Pero y entonces el alma la podemos desarrollar gracias a la lectura, porque gracias a ella nos hacemos mejores personas, porque gracias a la lectura nosotros podemos conocer nuestro mundo y enriquecerlo sobre todo. Pero cualquier tipo de lectura ayuda a enriquecer al ser humano. Mira, Alina, bajo mi punto de vista no, porque bueno, pues todos podemos leer, pero si estamos hablando que gracias a la lectura conocemos el mundo y lo enriquecemos y nos enriquecemos a nosotros mismos, pues creo que es importante el tipo de lectura que leamos. Creo que también es importante hablar de los propósitos de lectura, porque no es lo mismo cuando lees por entretenimiento que cuando lees, por ejemplo, pues para estudiar o para conocer o para preparar un examen, ¿sí? Más sin embargo, tenemos, y lo podemos ver aquí en un sinnúmero de stand que tenemos, infinidad de tipos de lectura. En un nivel universitario, para incrementar el conocimiento, para incrementar el pensamiento, lo que yo sugiero es que, por ejemplo, leamos a los clásicos. Hay libros que están de moda también. La mercadotecnia influye en qué libro se nos acerca y qué libro es accesible. Pero hoy por hoy creo que es importante para el desarrollar el conocimiento no olvidarnos de la lectura clásica. Sobre todo eso. Pero en un país que no alcanza a profundizar en lecturas así, ¿cómo se traduce? ¿Qué evidencias tenemos una sociedad que no profundiza en lecturas, en contenidos que le ayudan? Pues sí, fíjate que desafortunadamente no somos un país lector. Las pruebas PISA, por ejemplo, nos arrojan que salimos en Latinoamérica y México. ¿Cuáles son esas pruebas? La prueba PISA es una prueba que se hace para medir el nivel educativo de los países, en el cual se evalúan varios aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la lectura, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y pues desafortunadamente salimos en los rankings más bajos. Salimos como un país que leemos muy pocos libros per cápita. Somos un país que desafortunadamente no hemos desarrollado como se debe la lectura. Entonces, bueno, lo que podemos hacer también, que igual ya hemos comentado con Maggie, te lo dirá, que tenemos varias estrategias para incrementar este nivel lector, desde las aulas, desde las instituciones educativas, pero también desde la familia, que este sería un punto clave, ¿no? Hablar de cómo, si estamos diciendo que no somos un país que no lee, bueno, entonces la familia, ¿qué injerencia tiene en ello? Ciertamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia a partir de la elección del tema, Maggie? ¿Por qué estudiar
estos hábitos de consumo en nuestros jóvenes? ¿Por qué Pues, elegiste el tema? Fíjate que cuando vas a escoger el tema de tu tesis, todo el mundo te dice, escoge algo que te guste, que te vaya a apasionar para que la investigación se te haga muy llevadera. Y yo pensaba, mi especialidad es medios audiovisuales y lo lógico era que escogiera algo en cine, en guionismo, en televisión. Pero yo decía, ¿qué es lo que más me gusta hacer a mí? Y lo que más me gusta hacer y lo que me ha dejado en esta vida es leer. Entonces dije, bueno, tiene que haber alguna forma de conjugar el hábito de la lectura con la comunicación. Y es así que llegó pues esta investigación de cómo llegamos a este hábito y cómo lo podemos seguir desarrollando y qué es lo que consumen los jóvenes como yo. ¿Cuál fue la hipótesis que te planteaste? La hipótesis que me planteé, más bien me planteé unas preguntas, 3 preguntas sobre todo, que dije, bueno, número 1, ¿cómo se llega al hábito de la lectura? Número 2, ¿cómo podemos seguir desarrollándolo? Y número 3, ¿qué tan importante es el primer libro que leemos? ¿O qué tan importante es, como todas las variables que hay a la hora de escoger un libro, la publicidad, la recomendación, la familia, todo esto? Es como lo que hemos intentado conjugar en esta investigación. ¿Y has tenido hallazgos interesantes? Pues muy interesantes y a la vez que son un poco lógicos. Sobre todo, como lo dice Adriana, la importancia de que la lectura salga desde la familia, de que aprendamos a crear el hábito desde la casa. Por ejemplo, en mi caso así fue y de verdad que creo que sí lo podemos crear en las aulas, pero es mucho más difícil. Si tú de niño estás viendo que tus papás leen o tus papás te motivan a leer, es muy fácil que lo veas como algo natural y lo busques. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que el consumo justamente se traduce en darte cuenta que hay una necesidad. Una necesidad, ¿por qué? ¿Qué te da la lectura? Te da cultura general, te da un amplio lenguaje, te da habilidades de socialización. Entonces, Conocimiento del mundo, ya lo decía Adriana, conocimientos del mundo. Totalmente, conocimiento del mundo. Y cuando te das cuenta que necesitas eso como persona y que la forma más fácil de llegar a esa cultura, a esos aprendizajes es la lectura, lo empiezas a buscar y es ahí cuando lo empiezas a consumir. Ciertamente. Y pues como he hecho a propósito, he estado conectando lo que me vienen diciendo en el tema y estoy observando el movimiento hoy en la Feria Internacional del Libro y me apasiona porque justamente hoy, este viernes, está saturado de niños y de adolescentes, ¿sí? Particularmente este día, desde el ingreso se han visto camiones de grupos escolares completos que han venido a visitar este festival de libro, esta feria, y con la misma inquietud y curiosidad de todos los chicos, bueno, pues se les ve entusiasmados y por lo menos están respirando el mundo de las letras, el mundo. Si bien es cierto, no los veo adquiriendo o con un libro bajo el brazo, la mayoría de ellos, pues sí están inmersos en un mundo y en un ambiente de libros. Eso es importante, Adriana, que al menos conozcan. Definitivamente sí, el contacto que tengan ellos con los libros es lo que los va a llevar a ser buenos lectores. Hoy por hoy, como te dije, bueno, pues vemos stands muy bien puestos, vemos libros muy atractivos. ¿Y yo qué recomiendo? Bueno, como tú dices, sí, veo muchos adolescentes aquí, no vienen solos, vienen con sus profesores. Que el profesor a lo mejor antes de venir aquí les haya explicado un poquito a qué venían, con qué podían encontrarse, cómo seleccionar sus lecturas, creo que eso es importante también. Y por qué no también en casa, desde que les hayan platicado a sus papás, papá, voy a ir a la FIL, y bueno, ¿qué viste? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Qué quieres adquirir? O mira, hijo, yo te recomiendo. Porque alguna cosa es cierta, si nosotros queremos hacer un país lector, dijimos que empieza por casa, entonces los papás tenemos que ser lectores. Sin duda. Y los profesores también tenemos que ser lectores para poder hacer niños, jóvenes y adultos futuros lectores. Pues ahí está un claro mensaje a la educación formal y a las familias para incentivar la cultura de nuestro México. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos desde esta Feria Internacional del Libro porque lo esperamos con más temas abundantes en torno a la industria editorial y la lectura. A las 8:30 de la noche conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. Trini Rodríguez tiene para ti la información más destacada en Noticias de Verdad.
25.1 C7 Noticias. Para sintonizar nuestros nuevos canales digitales, sigue estos simples pasos. Oprime el botón de menú en tu control remoto. Selecciona el recuadro de canal. Pulsa la opción Configuración automática y selecciona Aire. Espera que tu televisor sintonice automáticamente la señal digital. Ahora, solo te resta disfrutar de la actualidad noticiosa del 25.1 C7 Jalisco y la mejor información cultural del 25.2 C7 Cultura. Déjate sorprender por todo lo que C7 Film tiene preparado para ti. A la 1 de la tarde, Karina Hernández nos acerca al mundo del espectáculo y las letras con El Laberinto, desde la FIL en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Film te sorprenderá. Imagina que el sonido de un instrumento puede cambiar una vida. Ahora piensa en un ensamble perfecto donde nuestros niños y jóvenes marcan el ritmo. En la Secretaría de Cultura de Jalisco creamos un sistema de ensambles, coros y orquestas comunitarios donde se están construyendo nuevas historias de vida. Ellos ponen el talento, nosotros, todo lo demás. Sistema Ecos, música para el desarrollo. Déjate sorprender por todo lo que C7 Film tiene preparado para ti. A las 6 de la tarde, Cultura, Letras y Música te esperan en compañía de Samuel Gómez Luna, César Cosío y Daniel Emilio Pacheco desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Irreverencia, música y crítica literaria. C7 Film te sorprenderá. Sé parte de nuestras redes sociales. Dale like a nuestro Facebook, C7.Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en Facebook. Queremos estar más cerca de ti. Déjate sorprender por todo lo que C7 Film tiene preparado para ti. El noticiero cultural Elementos tiene toda la información de la Fiesta de los Libros, entrevistas y noticias con los escritores y artistas más importantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con 2 emisiones diarias a las 11 de la mañana y 8 de la noche. C7 Film te sorprenderá. Déjate sorprender por todo lo que C7 Film tiene preparado para ti. A las 9 con usted, Yolanda Zamora y un valioso equipo de colaboradores te esperan con lo más destacado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Film te sorprenderá. Transmitimos en vivo desde la Expo Guadalajara, donde se desarrolla la edición 2015 de la Feria Internacional del Libro. Hoy, la producción de la Universidad Panamericana hablando sobre la importancia que tiene la lectura en la cultura de una sociedad, de un país. Y tenemos una gran experta, ella es la profesora Adriana Gallo, quien tiene a su cargo la dirección la coordinación de fomento educativo y bueno, con muchos años de experiencia en esto de la pedagogía. Y Adriana, yo quisiera preguntarte, a nivel individual, ¿qué es lo que pasa con una persona cuando se somete a un proceso de lectura? Es decir, la lectura, ¿sí hay algún proceso donde logra amueblar la mente, el espíritu, el ser de la persona? ¿Qué ocurre fisiológicamente, mentalmente, pedagógicamente cuando una persona lee? Definitivamente sí, hay cambios en la persona. El proceso lector es un proceso de identificación de códigos, de codificación y de descodificación y de procesamiento de la información a través de una interacción que tiene el lector con el autor. En el momento que el lector está descifrando esos códigos, se está creando representaciones mentales. Ahora, esas representaciones mentales pueden llegar a crear placer, ¿no? Cuando estamos leyendo por placer, nos gusta y por ahí decimos hasta nos picamos con la lectura y leemos y no queremos parar y a veces nos da altas horas de la noche. Y entonces
esa es una lectura por placer. Pero ¿qué pasa cuando entonces nosotros estamos leyendo para estudiar, por ejemplo? Ese procesamiento de la información, en algunos de los casos nuestros estudiantes, no es que produzca placer, mas sin embargo sí nos llenamos de información. Esta información, ¿qué es lo que está haciendo en los estudiantes? Está desarrollando habilidades del pensamiento variadas, como por ejemplo puede ser el análisis, la síntesis, la clasificación, la comparación, la deducción, las inferencias, por ejemplo. Cuando los estudiantes están interpretando los textos, están tratando de hacer inferencias, es decir, tratar de ver aquello que no está pero está, no sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, de esa manera incrementamos el conocimiento, de esa manera estudiamos, ¿sí? Yo no me imagino un estudiante que no lea. Por ahí luego dicen que algunas profesiones no necesitan leer y se escudan el que pues no, que sus procesos mentales son únicamente cuantitativos, etcétera, ¿no? Yo digo que hoy por hoy ningún profesionista debe de no leer, todos, así sean los, por supuesto, el área de humanidades como los abogados, nosotros los pedagogos, los psicopedagogos, los ingenieros también, ¿por qué no? Porque si nosotros nos damos cuenta, hoy todo es escrito, el chat, el correo electrónico, los mensajes, la comunicación es escrita, entonces tenemos que saber leer. Bueno, entonces, resumiendo un poquito. Sí hay un proceso mental, sí hay una adaptación, hay una introspección, digamos, que logra que el sujeto cambie, se proyecte, analice, participe. ¿Es así como lo estoy entendiendo bien? Sí, claro. Y en esa medida, pues él va incrementando sus capacidades mentales, su intelecto, su conocimiento, y por eso comenzábamos así la plática del día de hoy, ¿no? Que la lectura me va a hacer mejor persona. En tu caso, Maggie, ¿qué has descubierto a lo largo de esta investigación sobre los hábitos de consumo? ¿Cómo empieza la gente, nos decía Adriana, a incluso a descubrir cierto placer en la lectura? ¿Cómo va, sobre todo los jóvenes, adoptando o apreciando este proceso interior, este proceso educativo que se da a través de la lectura? Pues fíjate que es muy interesante, justo lo que decía ahorita Adriana. Para crear un hábito, los expertos dicen que tiene que haber conocimiento, capacidad y deseo. Lo curioso con la lectura es que no puede existir sin el deseo. O sea, puedes tener conocimiento y capacidad y aún así no tener el hábito lector. Cuando te das cuenta, que es lo que te decía hace un momento, que la lectura te da muchas cosas, es cuando empiezas a tener ese deseo. Por ejemplo, hace poquito me preguntaba un amigo, me decía, a ver, Maggie, ¿tú crees que de verdad no puedes llegar a ser una persona culta sin leer? O sea, ¿crees que la lectura es todo para ser culto? Y le dije, por supuesto que no. O sea, tú puedes ser culto viajando, escuchando a otras personas, yendo a museos, conociendo gente, etcétera. Pero todo eso te lo puede dar la lectura con un pase directo. O sea, tú puedes aprender de la India, China, Afganistán y Brasil abriendo un libro. Puedes transportarte a las obras de arte más recónditas del planeta abriendo un libro. Puedes saber de las grandes aportaciones de los grandes científicos abriendo un libro. Igual y no tienes que tomar un avión, no tienes que ir a una conferencia. Lo padre de la lectura es que nos hace muy autodidactas. Entonces, en el momento en el que además de que lo disfrutas, quieres aprender algo, ya tienes el hábito y puedes decir fácilmente, escojo este libro para aprender de este tema en particular y vámonos. Entonces, Maggie, ¿cómo se da ese apropiamiento del hábito? ¿Cómo? Pues se da de diferentes maneras en cada persona. Lo más común, como les decía, es que salga desde la familia, ¿no? Y que de ahí lo sigan cultivando los maestros, los círculos sociales en los que la persona se mueve, etcétera. El problema es justo cuando desde chiquitos no lo adoptamos. Que sea el ejemplo, partamos, ¿no? Sí, es el ejemplo. Pero más tarde, también como dice Adriana, con los maestros. Es importantísimo tener docentes que lean en el aula y que lo sepan transmitir. Y que no sean falsos lectores. Lo que llamamos falsos lectores es la gente que nunca lee, pero dice, tengo que saber qué está pasando en Siria, solo lo que pasa en Siria, lo cierro. Eso no es lectura. O lectores superficiales. También, para que no suene tan feo. Sí. Justamente, entonces hay que aprender a hacer contención en cada etapa de la vida del individuo para poderlo volver un lector. Si ya se nos fue desde chiquito,
lo que sigue es que sea en la escuela, en la universidad, en la vida académica. Y si no, ya más grande va a ser mucho más difícil. Lo que yo creo es que para llegar a tener el hábito es bien importante, además de empezar desde la casa, leer, tener una muy buena primera experiencia con un libro. O sea, que leas un libro que te enamore y que de ahí te jale. Yo hace tiempo hacía un experimento a través de mis redes sociales y decía, reto a aquella persona que no recuerde su primer libro. Infalible, infalible. Todos indudablemente recordamos ese primer libro. Y la persona que nos exhortó a leer el libro o que nos acercó a ese tipo de lectura, invariablemente es infalible. Mira, es que yo veo aquí algo importante. La memoria necesita un impacto, una parte de emoción. Y entonces, en esta pregunta que tú hacías de cuál era mi primer libro, de seguro me emocionó tanto que no lo olvido. Y respecto también a lo que le preguntabas a Maggie un poquito, un hábito se aprende en 21 días. Ahora, en el cerebro hay plasticidad. Es decir, que nosotros, si por algo no adquirimos ese hábito de pequeños, que es la etapa idónea para hacerlo, porque según Fernando Corominas nos habla de etapas, de periodos sensitivos en los cuales estamos más propensos a adquirir algún hábito. Mas, sin embargo, se puede aprender. ¿Cómo se aprende? Lo queremos escuchar de una pedagoga. ¿Cómo lo podemos? Mira, durante el proceso lector, desde los 7 años aproximadamente, en educación primaria, es cuando se adquiere el proceso lector. Mas, sin embargo, ya el hábito y el gusto por la lectura, como Maggie no lo ha reforzado, debería de venir de casa, y más aún los profesores, dentro de ese transitar de la educación del niño, debemos de inculcarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa ya cuando llegamos a una etapa universitaria? También los profesores jugamos un papel importante. Luego por ahí nos preguntábamos en la universidad, bueno, la verdad, hoy por hoy, ¿cuántos alumnos van a la biblioteca? Y yo les digo a los profesores, hoy por hoy, ¿cuántos profesores les piden a los alumnos ir a la biblioteca? ¿Sí? Porque entonces yo como profesor puedo crear la necesidad en el alumno de ir a la biblioteca, ¿de acuerdo? Y volviendo un poquito a esto del hábito, de crear el hábito y de la plasticidad del cerebro que se puede aprender, lo que yo abono como profesora de la universidad o como directora del Departamento de Fortalecimiento Académico es a crear alumnos autorregulados. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos sepan y conozcan su proceso lector y que sepan decidir en qué momento utilizar ciertas estrategias para leer mejor y que asimismo identifiquen qué lectura es la recomendable para el objetivo que pretenden. Ayúdanos, Adriana, con esos tips o estrategias. Mira, con gusto. Por ejemplo, que en la universidad, ¿qué hacemos? Desde el departamento, que somos un centro para el aprendizaje y en el que nos interesa todo lo relativo al desarrollo del aprendizaje en la universidad, tenemos un taller que le llamamos de lectura inteligente. Nosotros no lo nombramos, nosotros junto con el Instituto de Juntos Construimos, que está en la Ciudad de México, que ellos crearon este programa que se llama Lectura Inteligente, entonces nosotros hicimos el contacto. Es a través de un software con el cual se desarrollan 2 habilidades lectoras muy importantes, la velocidad lectora y la comprensión. Yo necesito hacer estudiantes universitarios veloces en la lectura, pero a mí de nada me sirve que sean veloces si no comprenden. Por lo tanto, ¿por qué me gusta este programa y por qué lo adquirimos en la universidad y lo promocionamos en la universidad? Porque me desarrolla las 2 habilidades. ¿Cómo? A través de estrategias. Entonces, la idea es hacer alumnos autorregulados a través de estrategias, para que una vez que el alumno conozca una serie de estrategias, que si quieres ahorita te las menciono, él sepa en qué momento utilizar cuál para lograr el objetivo, ya sea leer por placer, leer por investigar, leer por estudiar o para preparar un examen, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas estrategias. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, este tipo de programas? Se desarrolla la habilidad, la velocidad en cuanto a que el ojo se mueve más rápido. Se le llaman movimientos acáridos, en el que no haces, en un renglón, no haces
tantas fijaciones de tu ojo, sino haces menos, abres tu campo visual y lees más rápido. Eso es en cuanto a la lectura de velocidad. Más sin embargo, a la comprensión, que es a lo que yo abono realmente, porque es lo que necesito que mi alumno comprenda para que aprenda, es, por ejemplo, hacer predicciones, ¿sí? Revisar el texto en cuanto a títulos, subtítulos, gráficas, negrillas, una lectura rápida, ¿sí? Saber, yo ya leí el título y el subtítulo, ¿de qué va a hablar este libro? Empezar a hacerse autoexplicaciones, leer, claro, y después preguntarse, ¿qué me quiso decir el autor, en esta idea? ¿Cuál es la idea principal? Generalmente las ideas principales en los textos vienen o con negrillas o en cursivas. Eso sería importante entonces porque el alumno, ahí le estamos dando un foco de atención. Y bueno, como esta hay muchas estrategias más. Seguramente seguiremos aprendiendo y descubriendo la importancia de la lectura para forjar una mejor sociedad, un mejor país. Regresamos después de esta pausa. Qué bien que permanece con nosotros porque estamos muy entusiasmados en este maravilloso escenario que es la Feria Internacional del Libro y con una experta en procesos pedagógicos que nos viene a hablar sobre qué estrategias, en eso nos quedamos, maestra Adriana Gallo, qué estrategias recomiendas para aprovechar la lectura, que no sea solamente por velocidad, sino también de comprensión. Y también quiero preguntarte, han proliferado en las últimas fechas una serie de proyectos, programas y cursos que pues intentan dar mucha efectividad en sobre todo en la velocidad de la lectura. ¿Qué tan convenientes o inconvenientes son estos? Aprovechando que nos estás hablando de un programa específico. Mira, sí, en el mercado existen muchos programas de velocidad lectora. No es tan mal, está bien, pues tenemos que ser buenos y veloces lectores. Adelante. ¿Qué es lo que pasa únicamente, como te comentaba hace un momento, que desarrollan la habilidad lectora? Que hacen que tu ojo se mueva más rápido para no hacer tantas detenciones. Pero como maquinita. Exactamente, exactamente. Porque aquí la cosa está en preguntarle a esta persona, bueno, leíste cuántas palabras por minuto, pero ¿cuánto entendiste? ¿Cuánto pudiste comprender? ¿Sí? Porque yo como académica, pues es lo que me interesa. Qué bueno que lees rápido, pero que comprendas, ¿sí? Porque esto me va a llevar a procesar información y a estudiar y a elevar mi rendimiento académico, que es el interés de mi departamento y mío propio como docente y como académica, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de las estrategias lectoras, que son muchas, nosotros lo podemos dividir básicamente en 3. Antes, durante y después de la lectura, o previo a la lectura. Esto quiere decir el primer contacto que ustedes tienen con el libro. Pues primero lo ves y dices, pues primero el título, de qué se trata, cuántos capítulos tiene. Algunos libros cuentan con sumarios o cuentan con resúmenes, pues bueno, nos facilitan el trabajo. Pero las gráficas, ¿me va a servir o no? Esto también se los puedo comentar porque dentro de la lectura, pues esto me le pega a los hábitos de estudio, a los métodos y técnicas de estudio. Correcto. Dentro de los métodos y técnicas de estudio mucho está también el tiempo. Y muchos de nuestros alumnos a veces pierden el tiempo. Como te comentaba hace un momento, el que fue a la biblioteca, encontró el libro, pero ¿cuántas veces nada más lo ven, lo toman y se van? Llegan a casa, a lo mejor con 20 libros, y se dan cuenta que de esos 20 libros les puede ser útiles 3. ¿Sí? Entonces, ahí hay una pérdida de tiempo. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es hacerlos autorregulados, en el que utilicen las estrategias propias. Previo a la lectura, reviso el libro, reviso el índice, reviso la contraportada a veces, reviso el autor. ¿Me va a ser de utilidad o no? Todo esto puede ser previo. Las estrategias durante la lectura lo pueden hacer a través de cuestionamientos. Por ejemplo, pues cuáles son los temas, los subtemas, dar una lectura veloz en el que no me detenga, sino que simplemente vea. Una vez que yo ya he decidido que esa es la lectura, ese es el capítulo que en este momento yo puedo utilizar, viene la fase de análisis y síntesis, que lo podemos hacer, por ejemplo, con un buen subrayado. Hay una técnica para subrayar también. Por ejemplo, te la cuento rápido.
Si yo trato de identificar idea principal, la puedo enmarcar en un rectángulo. Si yo encuentro después ideas principales dentro de los párrafos, puedo utilizar un doble subrayado. Si yo dentro de ese párrafo tiene ideas secundarias, es un solo subrayado. Y si más aún quiero hacer un análisis más exhaustivo, en el que quiero encontrar ideas accesorias dentro del párrafo, hago una especie de subrayado como quebrado. Entonces, de esa manera, fíjate, qué rico está esto. Y es una estrategia muy simple, el subrayado, que me lleva a analizar un texto, a identificar ideas principales, secundarias y accesorias, y voy más allá. Esas ideas, que ya las tengo clasificadas con un simple subrayado, las ingreso a un esquema o a un gráfico, ¿sí? O un mapa mental o a un mapa conceptual. De esta manera, imagínate cuántas habilidades del pensamiento se están desarrollando. Jerarquización, clasificación, análisis, síntesis, comparación, etcétera, ¿no? Los estudiantes que estudian de esta manera, que lo hacen así, van a apoyar a su memoria. O sea, difícilmente esto se te olvida en un examen. Pues no. Ahora, hoy por hoy, muchos de nuestros alumnos son visuales, más que kinestésicos, por ejemplo, o auditivos. ¿Por qué? Porque así nos han desarrollado, ¿no? Los medios, la vida misma. Somos visuales en su mayoría. Y si no, Ahora, pregúntale a Sartori. ¿Verdad que sí? Ahora, si este subrayado, por ejemplo, así tan simple como yo te lo estoy comentando, yo le meto colores, las ideas principales en azul, las ideas secundarias en verde, las ideas accesorias en amarillo, yo estoy analizando de una manera visual. Y si esto lo llevo al gráfico, lo tengo listo para contestar un examen. Y más aún, quedamos que había estrategias previas, durante y después. Y bueno, entonces después, ¿qué hacemos? ¿Ok? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Qué me quiso decir el lector? ¿Qué entendí? Ahí podemos meter, por ejemplo, la paráfrasis. A ver, el autor dice esto, yo entiendo esto, o yo lo traduzco así. Todos estos son métodos y hábitos de estudio que tienen como fundamento la lectura y el análisis y la síntesis que me desarrolla habilidades del pensamiento. Tu experiencia, Adriana, digo, no hay un perfil único. Sé que algunos chicos o jóvenes son muy aventajados en esto, que pueden asimilar fácilmente el método, pero digamos, ¿qué tan difícil te ha sido, según tu experiencia, el incorporar este método en los jóvenes hoy día? Ok, ciertamente sí, pues tenemos personas que somos más visuales, otras que son más kinestésicas, otros que tienen algunos problemas de aprendizaje, pues que les costará más. Pero hoy por hoy tenemos acceso a muchísimas herramientas de estudio, es más, tecnológicas, que tenemos herramientas a las cuales nosotros podemos analizar un texto y luego de ese transcribirlo a un mapa mental en el que nos puede ayudar para estudiar mejor. Entonces, el chico que, bueno, le cueste trabajo esta forma de estudiar, pues puede acceder a otras. No sé, por ejemplo, un mapa mental. En un mapa mental lo que se privilegia son los dibujos y las formas. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso a algún chico le puede servir más que el que únicamente pues ve letras, ¿verdad? ¿Qué pasa nosotros, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué hacemos? Nosotros en la universidad tenemos el sistema de tutorías que le llamamos asesorías universitarias, que todos los chicos, todos los estudiantes de la universidad tienen un acompañamiento. Claro está que en los primeros semestres, pues este acompañamiento pues es más puntual que ya en semestres avanzados, como en quinto o sexto, en el que pues ya son más profesionales y ya vuelan solos. Entonces, este asesor le puede ayudar al alumno que tiene estas dificultades en el estudio. Nuestros asesores están preparados para esto. Ellos tienen certificaciones, tienen un sinfín de actividades bajo las cuales se preparan para poder apoyar a esos alumnos que tienen dificultades en el estudio. Estamos nosotros como departamento que también los cobijamos, están también las facultades y las escuelas y está también asimismo pues la biblioteca. Pero digamos, es un método accesible para todos los que quieran. Sí, a ver, las estrategias, sí, aquí hay tipos de estrategias. ¿Cuál utilizar? La que mejor me convenga a mí. Una puede ser el objetivo de estudio, lo que yo pretendo analizar en el texto y hacer posteriormente, y otra es mi forma o mi canal o mi estilo de aprendizaje. Eso también es cierto. Bien. Y bueno, pasando con Maggie, que lleva esta interesantísima investigación de los hábitos y consumo de nuestros jóvenes,
¿Qué están leyendo? ¿Cuál es la tendencia? Me lo platicas, Maggie, después de esta pausa, porque regresamos con el toque femenino y juvenil de Maggie que nos acompaña esta tarde. Continuamos este programa de la Universidad Panamericana a través de la señal de C7, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, y quedó en suspenso esta pregunta para Maggie Garcín, que ha realizado, nada más le cuento, arriba de 400 encuestas sobre hábitos y consumo de lectura, entre nuestros jóvenes que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué hallazgos? ¿Qué están leyendo nuestros muchachos? Ese es justamente el tema. Hay dos fenómenos muy interesantes. El primero es, en las encuestas puse una pregunta que era ¿cuántas horas lees a la semana? O ¿cuántos días, lees a la semana? Y la mayoría, ahorita de lo que llevo contado, te dicen de 0 a 3 días, de 0 a 2 días a la semana. Y a la hora que ves qué es lo que está pasando, es que la verdad la lectura que están haciendo no es por gusto, es académica. Entonces los libros completados al año son 1, 0, 3, y las horas de lectura a la semana suelen ser más cuando son por lectura académica. La lectura por gusto, lo que pasa es que encontramos en la última encuesta de lectura nacional que se acaba de soltar hace cosa de un mes de Conaculta, que los libros más leídos en el país por lo pronto son la Biblia y 50 sombras de Grey. Y ahí es cuando vemos justamente el fenómeno que es este libro, que dices, igual y no es porque sea una gran obra, digo, sin quitarle el mérito que pueda merecer, pero es mercadotecnia, es moda, es recomendaciones, literalmente un consumo de masas que yo quiero ver qué se repite después de eso. O sea, si de 50 sombras de Grey pasas a un clásico o algo más intermedio, digamos, de ahí vuelas a Harry Potter por lo menos, pues ya la llevas de gane y hay posibilidades de que agarres el hábito. Pero si te quedas en 50 sombras de Grey y no vuelves a leer nada hasta el siguiente fenómeno literario, pues muy probablemente no llegues a tomar el hábito o te vuelvas lo que hablábamos, un falso lector o un lector de moda. El chiste es, como decía Adriana justamente, que la gente aprenda a leer los grandes clásicos. Y no te digo la Ilíada o la Odisea, digo. Son libros que, la verdad, son difíciles de leer. Pero leer un Oscar Wilde, un Agatha Christie, ahorita que estamos en el tema de Gran Bretaña, leer a Mario Benedetti, leer a Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, ya te está dando otro nivel. Fíjate que en programas anteriores justamente, Maggie, platicábamos cómo hay tendencias y cómo hay modas en esto de las lecturas y cómo también la mercadotecnia influye en el auge de algún texto o algún libro o de algún escritor o pseudoescritor. No necesariamente tienen que ser contenidos que atraigan a la gente por el contenido mismo, sino que hay toda una industria que está empujando para incentivar eso de la lectura. Pero nuestros jóvenes, ¿qué es lo que los mueve a leer? Si es, o a los pocos que están leyendo. Los pocos que leen, lo que los mueve es lo que ya hemos estado platicando. Es haber visto un hábito desde casa, haber visto un hábito con maestros y decir, esto me va a dejar algo, véngase para acá. Y agarrar ese primer libro que te enamoró y de ahí seguir subiendo. Digo, creo que los que somos lectores lo podemos ver. Yo no leo lo mismo que leí hace 5 años, 10 años, porque pues vas evolucionando junto con tu inteligencia, tu capacidad. Los que no son lectores es justamente el problema. Es ahí el reto. Y los pocos que están leyendo, Maggie, ¿qué has descubierto? ¿Dónde leen? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué hablábamos que el auge está en los dispositivos móviles? ¿Qué manera están leyendo los jóvenes? Es bien interesante, la verdad. Número 1, la mayoría de los que salieron altos en la encuesta que te dicen leo, no sé, de 10 libros en adelante al año, que ya es alto para México, salen primero de casa, la gran mayoría, señalan que tienen padres lectores, que es importantísimo. Muchos están leyendo, como tú lo mencionas, en espacios digitales, que es también lo que arroja esta última encuesta. Que la tendencia digital está facilitando, primero porque es más barato, segundo porque tienes mucho más a la mano, ¿no? También están leyendo, normalmente en los círculos de amigos, a veces se contagia, a veces no, de verdad yo lo intento. Y muchas de mis amigas te puedo decir que sí leen, otras que no, pero es algo que sí se contagia viendo. Y yo siempre intento recomendar un buen libro. ¿Sabes qué? ¿De qué te gusta leer? ¿Del tema de el Islam o de ciencia ficción o de historia? Híjole, igual y tal.
libros que puedan enganchar para de ahí ir subiendo. Siempre va a haber para todos los gustos y todos los géneros, De ¿verdad? verdad que sí. Esto me da pie, Maggie, para preguntarle a la maestra Adriana Gallo, ¿cómo incide la lectura en el fomento de una cultura y qué entendemos por cultura? Efectivamente, entre más índice de cultura entre los habitantes de una sociedad, se eleva el rango, el nivel de vida, su calidad, su apertura. Sí, definitivamente, Alina. Cultura la entendemos como el conjunto de conocimientos, de ideas, de costumbres propios de un país, de una época, de una comunidad. Y tal como tú lo dices, por ahí, no sé si han escuchado esto, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Pues algo así pasa con la lectura y la cultura. Quien lee va a ser culto y quien es culto puede dar mejores soluciones a sus medios, ¿sí? Porque un hombre letrado, pues claro está que va a tener las mejores soluciones, las mejor toma de decisiones, pues para vivir mejor. Hace muchos años se podría sobrevivir siendo iletrado. Yo digo que hoy por hoy, no. Somos parte de la sociedad del conocimiento. Nuestros alumnos del siglo XXI son parte de la sociedad del conocimiento. ¿Y cómo accesamos a la sociedad del conocimiento? Muy fácil, con la lectura. No hay de otra. Adriana, y nos invitan ambas a leer libros o contenidos que eleven a la persona, que nutran, que muevan este proceso mental para engrandecer a la persona y en la toma de decisiones, para generar este poder que mencionabas, ¿no? Conocer es poder. Así como trae estos grandes beneficios, unos contenidos elevados, ¿qué pasa con aquellas sociedades que se nutren a través de la lectura de contenidos superficiales? ¿Qué pasa cuando hay contenidos superficiales? El problema con los contenidos superficiales es justamente lo que mencionábamos ahorita. Yo creo que aunque estés haciendo como tal el acto de leer, ¿qué es lo que te va a dejar verdaderamente? O sea, puede ser muy pasajero, te puede hacer pasar el rato, pero ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué te está dejando leer un TV y Notas, un 50 sombras de Grey? ¿Qué tanto esos libros, qué tan profundos son para hacerte aumentar tu vocabulario, tus conocimientos generales, para engancharte a leer otro libro y para de verdad aumentar tu cultura general? Que eso es lo que yo escucho que mucha gente busca, ¿no? Yo quiero aprender a leer más para ser una persona más culta. Ok, pero entonces hay que aprender a escoger contenidos de calidad. Porque si leemos contenidos simplistas, por moda, que son muy superficiales, ¿qué tanto se te puede quedar? Es como ir al cine. ¿Cómo ayudas a los jóvenes a seleccionar, a depurar y a elegir lo que sí le nutre y lo que no? Hay que encontrar esa conjunción entre lo que es un libro que te entretiene y que te va a enseñar. Porque como te decía, puedes agarrar la Ilíada, pero son libros, la verdad, complicados de leer. Pero puedes perfectamente tomar un libro que sea muy llevadero y que te esté dejando algo. Hay un sinfín de novelas históricas que aprendes algo y se te va la vida porque le meten, no sé, una historia de amor, o le meten sentido del humor, o usan un vocabulario pues mucho más flexible que un Quijote de la Mancha. Es eso, encontrar esa conjunción entre algo que te va a entretener y te va a enseñar. ¿Cuál es la recomendación efectivamente ahora desde el punto de vista de una pedagoga para a los jóvenes para que sepan seleccionar y elegir aquella lectura que les pueda construir y no destruir? Exactamente. Mira, una es que se acerquen a las personas que saben. Pueden ser sus padres, ¿por qué no? Pueden ser sus profesores, sus tutores. En internet también investigan. Ahora no hay que creerle todo en internet porque todos escribimos en internet y no sabemos qué. Ir más atrás, quién es el autor, su nacionalidad, qué otras obras ha escrito. Aquí yo creo que la invitación también más importante es a que seamos o a que formemos, en mi caso, lectores críticos. ¿Cómo se forma? Ajá, porque así como Maggie nos dice, bueno, pues estoy leyendo Las 50 sombras de Grey. ¿Por qué? Pues porque está de moda, porque mi amiga lo está leyendo, pero ¿qué me deja? ¿Por qué? ¿Cuál es el papel del personaje? ¿Es el villano? ¿Es el ofendido? ¿Ella es la ofendida?
la mujer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me deja? Entonces, mientras nosotros desarrollemos y creemos y formemos lectores críticos, esto va a avanzar en la cultura, sea igual la literatura. Desde la educación formal, ¿qué papel juegan los profesores, los directivos para esta formación de lectores críticos y de impulso mismo a la lectura? Mira, regularmente dentro de las asignaturas de la universidad se les pide que lean libros. ¿Qué libro va a ser? Pues el propio, el que abone a mi materia, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un sinfín de bibliografías propias para un sinfín de asignaturas. Entonces, puede ser una novela en la que se le analice el personaje, la situación histórica, etcétera, si mi materia es histórica, ¿no? No sé, por ejemplo, mi caso, yo en la Escuela de Pedagogía soy especialista en didáctica. Recomiendo enormemente, por ejemplo, el libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, en el que nos hace un viaje a través de la cultura y la presentación educativa de varios países, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué ese? Porque ese va a abonar también a mi materia. Ahora, es un autor reconocido, es un investigador, entonces si yo recomiendo algún libro, bueno, pues también tengo que ver quién lo escribe, ¿sí? Excelente. Bueno, pues qué mejor dicho de una experta y de una joven investigadora en torno al fomento de la lectura. Y qué mejor que venir a un recinto como este, a un festival, a la Feria Internacional del Libro, para empaparse, para leer, porque como bien ya lo dijeron, la lectura da poder. El poder da conocimiento, y por ahí también hay un lema de una prestigiada universidad, mi universidad, que también dicen saber más para hacer más. La lectura construye, anima al espíritu y al ser humano, y además le divierte. Qué mejor pretexto para comprar un muy buen libro y echarse a leer. Le esperamos mañana aquí en un programa más desde la Feria Internacional del Libro. Muy buenas tardes y permanezca en la señal de C7.